Continuamos en Minuto a Minuto y siempre hablamos de la crisis y de los que menos tienen, pero en este caso vamos a hablar de los que laburan, pero que en realidad quedan presos, de aquellos que los obligan a comprarles a un precio vil. Y de esa forma son los que después marcan el precio que vos y yo pagamos en los supermercados, en las verdulerías del barrio, en el mercado central y así sucesivamente. Pero además también vamos a hablar de aquellos despedidos en el Ministerio de Agroindustria, de aquellos trabajadores que de buenas a primeras se encontraron en la calle, que como siempre decimos, ¿hablamos de un trabajador? No, hablamos de una familia. ¿Hablamos de 10 trabajadores? No, hablamos de 10 familias. Tenemos un montón de testimonios, Adri. Sí, Avi, y lo que hay que decir, y hoy lo comentábamos más temprano, en todo modelo, en todo plan de gobierno hay ganadores y hay perdedores. El gobierno, con su política, decidió privilegiar al campo, no privilegiar a la industria, decidió privilegiar, por ejemplo, a las mineras y no a los sectores asalariados como tampoco a los jubilados. Pero ¿qué pasa con los pequeños productores, con los que llevan adelante la agricultura familiar? Claro, exactamente. Bueno, vamos a hablar con todos ellos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Diego es tu nombre, sí, ¿no? Diego. Bueno, a ver, Diego, contame un poco tu historia, a ver. Bueno, hablo de nosotros porque Sí. representamos a un grupo de organizaciones que estamos llevando adelante un plan de lucha no violento, donde queremos manifestar la problemática que tenemos actualmente y cómo viene acelerándose, digamos, la problemática, porque en estos últimos 2 meses hemos sufrido los embates de esta economía. Y bueno, el tema de la dolarización de los insumos que nosotros usamos para poder producir en todos los rubros, los aumentos de los combustibles, de los insumos como ser la luz, como ser el gas. ¿Usted es productor agropecuario? Yo soy productor, sí, ganadero, un pequeño ganadero. ¿Y en qué lo ha impactado negativamente la política del gobierno? Por ejemplo, tener que poder comprar la semilla y poder pagarle a una maquinaria para hacer el trabajo no se pudo hacer este año. Sumado a la sequía que vino, no pudimos implantar verdeo, no pudimos implantar praderas. Los costos de la semilla están en dólares. El costo de la maquinaria para poder sembrar está atado al gasto del combustible y al tema de los repuestos de los tractores. O sea, si el dólar se dispara también todos esos precios. Y nosotros, o sea, para producir necesitamos producir o tener dólares o pagar el costo del dólar y vendemos a precio de peso, digamos. O sea, sumado eso a una recesión terrible que hay, no tenemos venta prácticamente, o sea, está muy difícil poder vender. Llegamos a un cuello de botella que nos asfixia esto, evidentemente. Diego, cuando ustedes hablan de producir, ¿no? Vos decís, a mí me sube la luz, me sube los insumos. ¿Vivís en el campo? Vivo en el campo. ¿En el mismo campo donde Rodríguez. trabajás? Sí. Me imagino que además también a todo esto las condiciones en las que vivís no son las mejores, ¿no? Bueno, hay un abandono también en el tema de lo que es el acceso a los Claro. campos, digamos, de caminos rurales, a los tendidos eléctricos, que nosotros vemos que se está deteriorando completamente día a día. O sea, antes teníamos un servicio de que venía cada tanto la máquina, hoy la realidad es que no la vemos más, la máquina, en el campo, para poder acomodar los caminos, para poder acceder, para poder sacar nuestra producción. Y a veces nos juntamos los vecinos y entre todos podemos ver el que tiene un tractor o que tiene una Champion que acomode un poco el camino y poner plata entre todos para pagar el gasoil. De esa manera, digamos, se solucionan más o menos los problemas, digamos. Pero hay caminos que han quedado bastante complicados con esta época de lluvia que tuvimos después de la sequía y no se han acomodado, ese es el tema. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Luis Faciolo. Quiero agregar a lo que agregó el compañero, mayormente las producciones familiares pecuarias son las que tienen, digamos, la peor asfixia que hay en este momento, que es por el tema de que las explotaciones necesitan de una ración diaria y el costo de producción hoy se ha elevado. Mire, le doy un ejemplo en lo que tiene que ver la producción familiar de cerdos. Según un estudio del INTA, el 95% de las explotaciones de la producción de cerdos son familiares. O sea, son productores que tienen de menos de 10 chanchas hasta 250 chanchas. Es el 95%. O sea, de esas explotaciones son familiares. Hoy por hoy, en el mejor de los casos, un productor familiar tiene un costo de producción de 8 pesos el kilo. Y para llevar un cerdo
a los 100 kilos, que es el peso de faena, necesita 5 meses y 300 kilos de alimento. O sea, sería 2.400 pesos de costo y 5 meses de trabajo. Bueno, hoy el kilo de carne se está pagando en frigorífico 23 pesos, el kilo. O sea que no hay que ser matemático ni economista para darse cuenta que está a pérdida. Y no solo eso, sino que la mayoría de los frigoríficos pagan a 60 días o con cheque a 90 días. ¿Cuál es su opinión cuando el gobierno, a través de su política, le sigue bajando impuestos al campo? El campo ha tenido ganancias realmente muy importantes. Claro. ¿Qué opinión tiene frente a esto? Bueno, yo creo que este gobierno realmente le ha mentido al país, le ha mentido a toda la población entera, pero no le ha mentido a los grandes grupos económicos, no le ha mentido a los pools de siembra. A ellos les prometió quitar las retenciones y todo este efecto va como dominó en la cadena productiva. Nosotros somos el eslabón primario, claro, pero nosotros conformamos el 74% a nivel país de establecimientos agropecuarios. O sea, el 74% son explotaciones familiares en todo el país. Está bien, somos pequeños, pero somos muchos. Conformamos el eslabón primario, pero un ejemplo, el país tiene 44 millones de habitantes, 14 millones están en el conurbano. Y es un cordón productivo muy amplio que provee de alimentos a la ciudad de Buenos Aires, de alimentos frescos, de alimentos de calidad, que no tiene nada que ver ni con el agroquímico, ni con el agrotóxico, ni con los promotores de crecimiento. Miren, en el caso de la producción porcina, no solo el tema productivo de costo por kilo de carne, sino también han abierto la importación de carne de países como Canadá, Dinamarca. Dinamarca dejó el mercado europeo porque Rusia y China, que son los mayores productores y exportadores, lo quitaron del medio del mercado europeo. Bueno, Dinamarca trae su producción, su exceso de producción la trae acá a la Argentina, y con el agravante de que ellos producen con promotores de crecimiento. ¿Hoy comemos carne de Dinamarca? ¿Le entendí bien? Sí, y viene carne que se importa, esa carne congelada, y se vende acá como fresca, con el agravante de la cadena de frío, lo que provoca en la salud humana. Pero Dinamarca produce con promotores de crecimiento que están prohibidos en 160 países, y el Código Alimentario argentino también lo prohíbe. Bueno, ¿y por qué lo tenemos? ¿Por qué lo tenemos? Sí. Por una decisión política. Pero no solo atenta contra la producción nacional y contra el pequeño productor, sino que atenta contra la salud de los consumidores, porque está prohibido por el Código Alimentario argentino, y sin embargo ellos transgreden la ley, lo traen ¿Eso igual. comenzó con este gobierno? Sí, esto comenzó con el gobierno de Macri. Y, a ver... ¿A esto se refería el gobierno? Perdón, desde la ignorancia les estoy preguntando a ustedes que están más empapados en el tema. ¿Esto comenzó desde el momento en el que el gobierno decía, bueno, hay que abrir las puertas de la Argentina para que comiencen a confiar en nosotros desde afuera? De hecho, hoy está la posibilidad de que ingrese carne de Estados Unidos con un síndrome... De hecho, se firmó el acuerdo con Trump también con la carne. Ya está firmado. Todavía no ha ingresado. Todavía no ha ingresado, pero está firmado. Está la posibilidad de que ingrese la carne con un síndrome respiratorio y reproductivo porcino, que se llama, que es devastador para la producción. Nosotros estamos libres de esa enfermedad. Ni siquiera tenemos la posibilidad de vacunar nosotros. Lo que pasa es que cuando vos despedís trabajadores del Estado, perdón que me te controlan todo eso. También estás eliminando los controles. A nosotros hace 2 meses nos despidieron 330 trabajadores en el Ministerio de Agroindustria, que particularmente la mayor cantidad de despedidos son del área de la Secretaría de la Agricultura Familiar, porque acá no es que el campo ganó, una parte del campo ganó, que son las grandes terratenientes, son los que los pequeños productores no. Los pequeños productores han perdido durante toda esta etapa, y han perdido sus técnicos, y han perdido el control sanitario del SENASA, porque también el SENASA hace 2 meses despidieron a 350 trabajadores. Con lo cual acá, nuestro ministro, que es el representante de la sociedad rural, lo único que le interesa en el sector es que bajen las retenciones, que no se frene esa rebaja, que hasta el Fondo Monetario Internacional le está diciendo: pará con la rebaja porque la crisis es tan grande que tenés que recaudar más. Sin embargo, las quieren al menos congelar en el 25,5 de la soja al menos. Eso es lo que pide el Fondo Monetario. ¿Qué disyuntiva tiene el gobierno ahora? Porque el presidente les prometió a los del campo que no va a congelar el impuesto, que se los va a seguir bajando, y ahora el Fondo Monetario Internacional les dice que sí, que frene, que congele esas retenciones, ¿no? ¿Qué hará el presidente ahora? No se sabe. el ministro
Perdón, el ministro lo que va a hacer es defender sus intereses. Si él tiene grandes extensiones de propiedad de tierra, imagínate que va a seguir defendiendo la rebaja de lo que él produce. Hay una ganancia para él que la está defendiendo en una cuestión particular. Y por otro lado, deja de lado todo lo que son las políticas para el sector de la agricultura familiar. Sí. Tengo una consulta. El anterior ministro, Ricardo Bursail, Sí. era un hombre que, de hecho, en el conflicto con el campo gobierno, en la época del kirchnerismo, estuvo sumamente presente, defendiendo a los pequeños productores, además. Cuando asume el presidente Mauricio Macri y él va hacia al Ministerio de Agricultura, siempre trataba de defender la economía regional y demás. Ustedes que estaban dentro del ministerio, ¿la salida de Bursail tiene algo que ver con esta defensa y no haber despedido estos más de 300 trabajadores? Mirá, lo que hace Echeverría es profundizar. Ajá. Pero Bursail ya en 2016, porque voy a dar un dato curioso. A ver. En el 2016 te bajan las retenciones totalmente en trigo, en maíz, y te baja un porcentaje importante de la soja. Fue la primera medida de gobierno. La esa. primera medida, Sí. y a nosotros nos despiden también 300 y pico de trabajadores. Lo que hubo en esa etapa, que hubo una mesa de negociación en la cual nosotros reincorporamos muchísimo de esos trabajadores. Hoy lo que hace Echeverría es profundizar, y en esa mesa la verdad que los trabajadores que pudimos reincorporar son muy pocos con respecto a lo que se había recuperado en el 2016. Hay un ministro que no escucha, que es diferente en ese sentido, y que nosotros entendemos que después de julio, que es cuando se firmó 2 meses sin despidos en el Estado Nacional, a partir de agosto nosotros volvemos a tener riesgo nuevamente de sufrir otra vez grandes cantidad de despidos, y sobre todo en el área de agricultura familiar, porque no le interesa. Ese área al ministro no le interesa, y es muy preocupante porque nosotros nos alimentamos de lo que produce ese sector. Sí, absolutamente. ¿Sí? Mi nombre es Marcelo Borbani, yo soy empresario nacional, represento a la Asociación de Empresarios Nacionales, y lo que acá están comentando los compañeros se refleja exactamente en la pequeña y mediana industria. Fundamentalmente nosotros seríamos el segundo proceso, el proceso de industrialización de la producción. Y en este momento todos los productores pymes industriales que están, por ejemplo, frigoríficos, faena de cerdo, de vacuno o de pollo, están sufriendo la misma situación. En el caso de los cerdos que los compañeros comentaron, nosotros acompañamos un proyecto de ley de protección a la producción porcina en la provincia de Buenos Aires hace más o menos un mes, y bueno, todavía está en distintas comisiones, y hace una semana se presentó algo parecido en Congreso Nacional. Tuvimos el acompañamiento, por supuesto, de la oposición. Y para que te des una idea, la industria que tiene que ver con la industrialización de estos productos primarios sufre lo mismo que las otras pymes, digamos, todas igual. Altas tarifas de energía eléctrica, tasas de interés altísimas para poderse financiar. En el caso de los cerdos, por ejemplo, hay que pagar por adelantado 50 pesos por cada animal que vas a faenar ese día. Si no tenés paga pero vas a faenar 1000 cerdos, son 50.000 pesos que tenés que pagar por adelantado. Si no tenés paga esa tasa, no puedes faenar los cerdos de ese día, por ejemplo. Ajá. En el tema de que comentaron los compañeros de acá de la enfermedad del PIRS, que es el cerdo que vive en Estados Unidos, lo que provocaría está calculado, $50 por cada madre de tratamiento veterinario durante el año. $50. $50 por año por madre, o sea, por chancha. Por ¿no? chancha. Ahí contaban que tienen 200, sacar la cuenta en plata. Inviable. ¿Cuánto es por cada productor? Inviable. Imposible. Inviable. Productores Inviable poder normal, sostenerlo. hay productores que tienen 1000, 1200, no es un número tan grande. Después la diferencia es que el tema de la producción de cerdos tiene mucha inversión en lo que sería la granja. No se crían a campo es el los cerdos, sector productivo fundamentalmente. que más ha crecido en los últimos 15 años. No solo en tecnología o en genética, como él presenta, ¿no? Porque de ese 95% de productores que son familiares, que tienen de 250 madres a 5 o 10 madres, todos crían, la gran mayoría son sistemas a campo, ¿me entiende? O sea, y el resto, que serían las grandes industrias, que tienen de 10.000 madres y demás, ellos todos crían entabulado. Y a nivel nutricional también hay una diferencia de producción, porque el animal a campo se cría en bienestar, se cría con no solo un bienestar animal, sino con un manejo un poco más agroecológico, que eso también representa en la calidad de la carne. Tal cual. Va a coincidir conmigo, porque hoy el consumo está frenado, las exportaciones no aumentan,
Nosotros arrancamos con Abigail el programa con una consigna, porque el miércoles hay una conferencia de prensa. Sí. Le estamos diciendo a los televidentes que participen, que hoy nos manden a través de las redes sociales Sí. qué le preguntarían al presidente. Usted como representante de una pyme, como industrial, Sí. ¿qué le preguntaría a Macri? En realidad, lo que le pregunto es a dónde quiere llevar el país. Yo tengo claro dónde lo quiere llevar, pero me gustaría que se lo diga a la gente, que comunique exactamente dónde quiere llevar. Porque... ¿Dónde lo quiere llevar? A ver. Y nos quiere llevar a un retroceso, a una desindustrialización tan profunda como se comenzó en los años 70. En los años 70, a partir del 75, nosotros sufrimos un proceso de desindustrialización que tuvo que ver aprovechando con aquello de que los procesos de industrialización por sustitución de importaciones que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos habían fracasado. No habían fracasado, son procesos que tardan muchos años. 30 años y todavía había pobreza, esa fue la excusa. 30 años y todavía había pobreza, entonces la industrialización no sirvió, ese fue el marco. Dentro de ese marco se produjo también, te puedo contar un poquito de historia, se produjo en el mundo lo que fue, aparece por primera vez en el mundo el capital financiero, tal como lo conocemos hoy. Antes de los 70 no existía. A los países les prestaban dinero para invertir, para crecer, para hacer puentes, puertos. Empezaron a prestar dinero para bancar la bicicleta financiera. Aparece en los 70, por primera vez, como consecuencia de lo que fue la crisis del petróleo del 1973. A partir de ahí, la apuesta por la inversión argentina no fue más productiva, empezó a ser financiera exclusivamente, especuladora, y empezamos a destruir la industria. Para que te des una idea, la industria electrónica argentina en los años 70 era la más fuerte de Latinoamérica, más fuerte que la mexicana. Y era, para que vos lo compares, más o menos a lo que es la industria, para no industria de perderlo. hoy. No quiero perderme, Vamos ahora. Sí, quiero decirte, vamos a ese proceso, a esa misma destrucción, pero mucho más rápido. Lo que en los 70 tardó casi 20 años en destruirse, porque nosotros somos industrialistas los argentinos. Hay un montón de gremios industrialistas, no es fácil destruir la industria. Entonces tardó 20 años en los 70, hasta los fines de los 90, hubo una reversión de ese proceso del 2013 al 2015 y ahora volvemos, pero muy rápido. La pérdida de 7.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2 años es muchísimo. Entonces a eso nos lleva el presidente, a un país agroexportador como fue a principios del siglo pasado, nada más. Pero lo tiene que decir y darle la opción a los argentinos de que elijamos en el 2019 si queremos ese país o si queremos el país industrializado en el que todos tenemos trabajo. Esa es la diferencia, eso es lo que le pido. Bien. ¿Y ustedes qué le dirían? Mira, que tiene que dejar de estigmatizar, además de despedir a los trabajadores del Estado. Nosotros somos una parte central, ¿sí? Para lo que es la asistencia a todo este sector. Acá hay una política que va direccionada solamente a beneficiar a esos actores que estábamos hablando anteriormente, en la cual de 2 meses a esta parte firmaron la mejor paritaria de todas. Si aquel que tenía $1 millón de maíz hace 2 meses tenía 20 millones de pesos, ahora tiene 28. ¿Sí? Entonces firmaron la mejor paritaria de todo lo que hay a nivel de los trabajadores dentro de la Argentina. A nosotros lo que nos da es el despido, es la calle, y encima nos estigmatiza, como le pasa a los trabajadores de Telam, que dicen que lo despiden porque supuestamente están ideologizados, que hablan de política, digamos. Entonces a nosotros en parte nos pasa exactamente lo mismo. Primero hay un sector que lo quieren eliminar del ministerio, que es agricultura familiar. Quieren que los agricultores familiares, ¿sí?, los tapen y que vayan a desarrollo social. Que sea otra lógica, que impere otra lógica. Como si no hicieran lo mismo, ¿no? Como si no fueran productores, al fin y al cabo. Sí, Claro, Claro. sí. Va en ese sentido. La vienen destruyendo desde que empezó la gestión de Macri. Teníamos 2.000 trabajadores en el Ministerio de Agricultura Familiar en el 2015 y hoy tenemos 1.100. Digamos, hay una pérdida de técnicos que se han capacitado durante 20 años, que el Estado ha invertido muchísimo dinero en eso, que hoy ya no están. ¿El señor es productor? A ver, le alcanzamos el micrófono. Cuéntenos su realidad, señor. Sí, soy productor apícola. Y la realidad nuestra de los apicultores es como cualquier otro tipo de producción de la agricultura familiar. Es decir, nosotros estamos también dentro del marco de la agricultura familiar, los apicultores. Y las políticas que lleva adelante este gobierno nacional de profundización de un modelo de producción del campo, un modelo concentrado, va en desmedro de todas las economías regionales, entre ellos la apicultura. Nosotros nos cruza exactamente los mismos problemas, el combustible, el dólar, las tarifas,
el modelo de explotación que tenemos en el campo, que es, hoy por hoy es un monocultivo en el cual afecta a todos los ecosistemas, toda la biodiversidad, y a nosotros nos matan por años cientos de miles de colmenas a los pequeños productores apícolas, con este modelo de explotación agropecuaria. Y lo que hace el gobierno al quitarles las retenciones, al mantener este tipo de sistema tributario que va a favor de los grandes grupos, de los grandes terratenientes, como lo decía el compañero de ATE, profundiza más ese modelo, es decir, que no hay una respuesta hacia los pequeños productores. Macri decía la vez pasada, el Día de la Independencia en Tucumán, que exportábamos, lo ponía como un logro, que íbamos a exportar limones, porque había abierto la frontera de Estados Unidos en la exportación de limones. Argentina es el mayor exportador de limones. Claro, pero estamos perdiendo la soberanía alimentaria, porque el país no es solo productor de limones, y hay que pensar que hay un mercado interno también, que lo tenemos que sostener, y hay un pueblo que está compuesto por 44 millones de compañeros, de habitantes que tienen que consumir. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Carne de cerdo de Estados Unidos o de Dinamarca? ¿Qué le vamos a dar? No sé, además nosotros mismos lo producimos. O sea, verdaderamente lo ilógico de todo esto es que Argentina produce. Ellos real. Producen, claro. En el caso del cerdo, el 98% de la producción queda para el consumo de carne fresca. O sea, no es que no producimos. Entonces, no es que ¿para no qué se necesitamos produce? traer de afuera si Bueno, el 98% porque ese queda acá? 95% de productores familiares los quiere correr del medio. Porque la realidad es esa, y hay que decirlo abiertamente. No quiere que la cadena productiva esté conformado por pequeños productores. Y el sector porcino es el que más cantidad de pequeños productores tiene. Quiere que la producción, la cadena productiva, quede en manos de unos pocos. Y la realidad lo demuestra con ni siquiera la cadena productiva. ¿Usted, señor, le cree al presidente cuando a través de un discurso, de un acto, dice que a fin de año la Argentina va a crecer? No, es contradictorio. Dice que va a crecer y sigue tomando medidas en contra de la producción y el trabajo. Nunca podemos crecer de esta manera. Van a crecer los intereses de ellos solamente, el grupo a los cuales ellos están defendiendo, que son el grupo más concentrado. La importación de cerdo obedece a políticas de esos grupos concentrados de la comercialización de alimentos, que no tienen nada que ver con la producción. Muchas gracias, muy amables por haber venido. Gracias a Gracias ustedes. a todos. ¿Hacemos una pausa? Vamos. En un ratito volvemos, no te vayas.